Las semillas de la duda. Una historia escrita por Sara Lotto. Capítulo 3. Terry vio salir a Candy para descansar, intentando controlar las ganas de seguirla. Pero su paraíso personal ya no era el mismo. Por supuesto que seguía amando a su esposa, y era por eso que había vuelto a la casa, a su habitación. Sin embargo, aunque su esposa trataba de acercarse, luego inconscientemente lo rechazaba, cuando él también trataba de acercarse. Luego ella trataba de acercarse nuevamente, pero él siempre había sido temperamental y un rechazo, por pequeño que fuese, siempre le afectaba. Es cierto que ya no estaban en el San Pablo, cuando él luchaba con sus demonios internos, pero esa sensación de rechazo no podía abandonarlo. Recordó la primera vez que llegaron a Stratford. Había elegido esa casa por los árboles y el jardín. Podía verse el río Avon desde la terraza de la casa. Candy parecía una chiquilla en Navidad cuando vio los árboles y el inmenso espacio que tenía para sus flores. Se mudaron 3 meses después. Era empezar de nuevo. Habían dejado el lujo de Broadway por un pueblo pequeño. Él ya no era el príncipe de Broadway. Ahora era Terrence Graham, conocido por su trabajo en América. Sin embargo, debía ganarse su puesto nuevamente. Su esposa, que trabajaba en un gran hospital de Nueva York después de su boda, ahora comenzaría a trabajar en el hospital de Stratford, un lugar pequeño. Una vez más, una americana excéntrica que debía ganarse su lugar como enfermera. La primera noche que durmieron en la nueva casa, solo tenían 2 velas. Cenaron sándwiches que él preparó mientras su esposa trataba de encontrar agua en los grifos. Se rieron como 2 chiquillos. Se amaron por primera vez en el salón de aquella casa. Y el día siguiente, su esposa, con su natural ánimo positivo, en cuanto salió el sol, estaba en el jardín plantando las primeras rosas y narcisos que habían traído para adornar su hogar. Esa complicidad se había roto, gracias a terceros. Es cierto que se habían reconciliado, pero ya nada era lo mismo. Ambos seguían siendo cariñosos, pero distantes. Eran esposos, amigos, pero ya no eran cómplices. Terry retomó su cuaderno esperando que exorcizar esos demonios les ayudase a ambos. Desperté temprano al día siguiente, con la idea de calmarme y olvidarme de lo que sucedía en Stratford. Me arreglé para salir a cabalgar. Ya Carl tenía un vehículo esperando por mí. Me dirigí a las caballerizas y encontré una yegua blanca que me recordó a Teodora. Di una vuelta para probar mi montura. Luego empecé a correr a todo galope por la pista. Quería que la velocidad y el control sobre la yegua me quitaran el mal humor que cargaba. ¿En qué pensaba Candy para perder los zafiros? No era su valor en dinero. Eran un regalo único de mi padre y un legado para mis futuros hijos. Y luego esta actricilla tonta, tratando de ganar publicidad a mi costa. Cabalgué por más de media hora cuando vi que la yegua empezó a cansarse, por lo que paré el trote y regresé a las caballerizas. Faltaban unos metros para llegar cuando encontré a Vanessa Lamé, mi coprotagonista. Incliné la cabeza a modo de saludo, pero ella se detuvo. «Señor Graham, es usted una persona muy madrugadora». «Señora Lamé, comprenderá que con la agenda que tenemos no hay muchas horas para cabalgar». «Veo que es nuevo en este ambiente, señor Graham. El cine es diferente al teatro». «Sí, es mi primera película. Por lo tanto, imagino que solo firmo el contrato sin considerar todo lo que pudo haberse negado. Es común en las primeras películas». ¿Podía negarme a algo? ¡Ah, claro que sí! Tal vez el hecho de vivir fuera del país y haber trabajado en Broadway tanto tiempo lo haga no estar al tanto de cómo funciona este ambiente. Me permitiría darle algunos consejos. La señora Lamé era una joven mujer famosa por sus expresiones en la pantalla. Sus grandes ojos azules y la facilidad para expresar emociones con su rostro la habían vuelto la favorita de muchos directores para papeles de dama sufrida o doncella a ser rescatada. Ella se dedicó a explicarme cómo funcionaba el mundo de las películas fuera de los estudios de filmación. No tuve que acostumbrarme solo a la forma de las escenas. En el teatro haces tu actuación y tratas de que si hay algún error
no se ha notado por el público. No hay repeticiones. En el cine, la escena se hace varias veces y puede cambiar el guión en medio de la escena si el director lo cree necesario. No estaba siendo fácil. Tuve además que cuidar mi imagen fuera de la filmación, como la señora Lamé me había explicado. Mi ignorancia y la de mi madre nos había hecho firmar sin atención a los detalles y actividades fuera de la cámara. Sin embargo, ella misma me recomendaba que tratara de hacer todas las apariciones públicas en compañía de mi madre. Ella sería mi escudo contra escándalos y mujeres que quisieran sus 15 minutos de fama, y a la vez promocionaría la película. Empecé a seguir sus consejos. Las cosas se calmaron por unos días y pude concentrarme en mi personaje. He de admitir que la compañía de la señora Lamé y mi té por las mañanas era lo único que no me parecía una obligación en esos días. Ella se había comportado como una buena amiga. Sin embargo, siempre mantenía su distancia en su caballo, solo conversando. Quizá había aprendido tan bien el juego de Hollywood que no hacía nada sin pensarlo primero. Pensaba constantemente en mi esposa, en extrañarme de no tener noticias suyas luego del telegrama. Le escribí ese día tratando de sonar conciliador, pero escribir cartas no es lo mío. Le escribí una lacónica carta. Candy, ¿cómo estás, pecosa? No he tenido noticias tuyas. Mucho trabajo, supongo. Las cosas no son fáciles aquí. No te preocupes por lo que pasó. Lo resolveremos. Te extraño. Terence Graham Grantchester. Terry volvió a dejar su cuaderno y se levantó a tomar una copa de vino. Hace días que no tomaba su copa con la cena, pero estaba llegando a la parte más difícil de su relato y necesitaba pensar bien lo que iba a escribir. Le entregué la carta a Carl y me dispuse a salir al siguiente compromiso que tenía. Había un nuevo restaurante al que el elenco había sido invitado para su apertura. Pensé en una cena junto a mi madre, un par de fotografías, algunas personas que coleccionaban autógrafos, un par de saludos con algunos actores, quizá un baile con alguna actriz mayor que mi madre me presentase, ya que, como me había aconsejado la señora Lamé, jamás bailase con mujeres jóvenes. Para los periodistas, si bailaba con una mujer mayor que mi madre, era una cortesía de caballero inglés. Pero si lo hiciese con una mujer joven, sería mi nueva conquista. Pensé en tratar de olvidarme un poco de mis problemas e intentar disfrutar la compañía de mi madre. Madre, te ves hermosa como siempre. Tan galante, hijo. Pero debo admitir que esa belleza que hace suspirar a tantas jovencitas te viene de mí. ¿No crees que el duque contribuyó un poco? Tengo que admitir que el porte del duque y su arrogancia estudiada te vienen bien. No cambias, Eleonor. ¿Nos vamos? El lugar no era precisamente un restaurante. Parecía más bien un cabaret disfrazado, donde bellas mujeres y hombres de negocios se mezclan con periodistas y las estrellas invitadas para dar realce al evento. Fue como imaginé en un inicio. Periodistas tomando notas, actores hablando sobre sus últimos trabajos o trabajos a futuro, un par de diseñadores de moda hablando sobre la gente que habían vestido esa noche. Al entrar, había fotógrafos y personas disfrazadas de egipcios, sirviendo copas, y la orquesta de jazz que tocaba con entusiasmo. 1925 era un año de bonanza para Estados Unidos. Nos condujeron a una mesa donde se encontraban algunas actrices amigas de mi madre. En una mesa cercana se encontraba Mary, la asistente de mi madre, y Carl. Afortunadamente ellos se llevaban bien y fue fácil coordinar nuestras salidas. Yo era el único caballero en la mesa y bailé con mi madre y con todas las amigas de mi madre. Hubo algunas jóvenes que se acercaron con el pretexto de saludar a las actrices, pero eran recibidas con absoluta frialdad por las damas, lo que me hacía pensar que Eleonor las tenía informadas del problema que podía tener en Inglaterra por alguna aspirante actriz que quisiese dar problemas como Camille. Al sonar la siguiente canción, le pedí a otra de las damas si quería bailar. Esta era Margot Shaw, una menuda actriz afroamericana que amaba los papeles cómicos. Era una mujer de unos 60 años, con el alma de 15, con quien causamos una pequeña conmoción al existir aún en el medio artístico
la separación racial. Dado el buen humor de la mujer, no pudo evitar expresar lo que, según mi madre, era el pensamiento de la mesa general en la que nos encontrábamos. Mi querido muchacho, esta vieja mujer ya podrá saber lo que es bailar con los ángeles después de estar con este precioso niño. Y míralo, Eleanor, tan bello y todavía se sonroja. Terry paró su escritura y comenzó a reír al recordar a las excéntricas y cálidas amigas de su madre. Supuso muy bien que Eleanor, como toda madre, había creado un muro de protección alrededor de él con aquellas divertidas señoras que lo mimaban como si fuese su propio hijo. Marcaban distancia a cualquier mujer que quisiese acercarse y a la vez gozaban haciéndolo sonrojar con piropos y frases divertidas. Se había permitido esa noche seguir el humor de las damas. Quería divertirse un poco. Si esas damas hubiesen seguido compartiendo con ellos esa noche, ¿cuántos problemas hubiesen podido evitarse? Terry tomó nuevamente su estilográfica y continuó su relato, lleno de una pesadumbre que no se iba. Cerca de la medianoche, las damas se retiraron y Eleanor y yo nos quedamos solos en la mesa. Era obvio que mi madre deseaba hablar a solas conmigo. Antes que pudiésemos decir algo, un camarero se acercó con una botella desencorchada de vino californiano. Señores, lamento la interrupción, pero los dueños del local quieren ofrecerles una botella del mejor vino californiano, en agradecimiento por su asistencia a nuestra inauguración. Dale las gracias a los señores. Le sonrió Eleanor. Mi madre comenzó por disculparse por presionarme con aquel contrato. Pensó que las cosas serían diferentes. Sabía que el teatro estaba pasando dificultades entre los musicales y la atención del público con el cine y las nuevas películas que estaban empezando a incorporar sonido. Me explicó que hacerse mayor en ese medio no era fácil, principalmente para una mujer, que debía verse siempre perfecta para el público, y que tener al gran Terry Graham era algo que los productores buscaban. No podía molestarme con mi madre. Pasamos tantos años separados que hasta cierto punto era una forma de estar juntos, aunque fuese entre tantas personas. Además, entre idas y venidas, ya llevábamos más de un mes de filmación. Eleanor continuó preguntándome cómo estaban las cosas con Candy y si tenía noticias de ella. Le expliqué que, luego del telegrama, no había tenido noticias. Me arrepentía de no haber instalado un teléfono en casa, pero sentía que era un modo de intromisión a mi descanso. No te preocupes, Terry. Tu esposa es un ángel y probablemente, además de sentirse mortificada con tu padre, debe esperar ansiosa que regreses. Con respecto a Camille, si le escribiste a Candy, lo más seguro es que ya esté prevenida en el caso extremo de que un periódico de Los Ángeles llegase a Inglaterra. Las cartas tardan en llegar. Cuando menos lo pienses, estarás rodeado de unas 20 cartas rezagadas. Tienes razón, madre. Creo que el cansancio me está sobrepasando y estoy siendo demasiado aprensivo. Y por cierto, ¿no crees, madre, que este vino está un poco fuerte? Tiene un sabor un poco metálico. Un poco. ¿Será quizá que no estamos acostumbrados al sabor de los vinos de California? Sí, es posible. Y dime, ¿qué piensas hacer después de que acabe la filmación? Iré unos días a Broadway y luego pienso tomarme unas vacaciones en París. Yo espero llevar a Candy a Escocia cuando esto y nuestros otros compromisos en Stratford finalicen. Seguimos hablando por un momento más, cuando ambos comenzamos a sentirnos con sueño, mucho sueño. No habíamos dado ni 2 pasos cuando sentí que los espejos del restaurante se movían y vi caer a Eleanor a mi lado. ¡Carl! ¡Mi madre! Luego de eso, era yo quien estaba en el piso. Solo vi sombras y figuras distorsionadas que se acercaban a nosotros. Alguien levantaba a mi madre. Alguien me sacó de aquel lugar. Recuerdo luces que caían. A Mary diciendo, ¡al hotel! ¡Rápido! Luego, sonidos de automóviles. Mi cuerpo tratando de luchar con aquella caída al vacío. Pasos, un golpe, un grito. Y luego, el silencio.
desperté con un terrible dolor de cabeza, náuseas y la sensación de que las cosas se movían a mi alrededor. Cuando abrí los ojos, poco a poco, me di cuenta que estaba en la habitación del hotel, con una aguja de hospital en mi brazo. Carl, sentado frente a mí, con un vendaje en su cabeza. «Carl, mi madre», dije asustado. «No te levantes, Terrence», me dijo Carl. «¿Qué fue lo que pasó? No puedo recordar mucho, pero...», le dije, sintiéndome tan confundido que a duras penas reconocía que estaba en la habitación del hotel. «Lo siento, Terrence, te he fallado. El día que estuvimos cenando en la inauguración del restaurante, la señora Baker y tú se quedaron conversando y bebiendo vino, luego de que muchas personas ya se habían retirado. Cuando se levantaron, no habían dado más que unos cuantos pasos cuando la señora Baker cayó al suelo. Y luego tú. Tratamos con la ayuda de los meseros de sacarlos, pero los fotógrafos que aún se encontraban en el establecimiento no nos dejaron pasar. Los empujé como pude, y Mary dijo que no los lleváramos a un hospital, que tenía que proteger a la señora Baker. Hice lo que me dijo, pues ella tiene más experiencia que yo para lidiar con la prensa. Al llegar al hotel, pedimos un médico, y cada uno se encargó de llevarlos a ustedes a sus habitaciones. Al llegar, traté de cambiarte para la llegada del médico, pero comenzaste a vomitar, por lo que te dejé a medio vestir y corrí al baño por unas toallas cuando tocaron la puerta. Pensé que era el médico y le dije que pasara. Luego de eso, lo único que recuerdo es algo caliente cayendo de mi cabeza y verme cayendo. ¿Te golpearon?, le dije confundido. Sí. Alguien entró y me golpeó. Cuando desperté, el médico y la policía ya estaban aquí. Pero eso no es lo peor. ¡Mi madre!, dije, intentando volver a levantarme. Cálmate, Terry. Mary fue más juiciosa que yo y no dejó pasar a nadie hasta asegurarse que no fuera el médico. Intentaron llegar hasta su habitación, según sospechamos, pero Mary había cerrado todo y fue renuente a abrir. ¿Qué sucedió?, dije, esperando lo peor. Cuando desperté, el médico ya te había atendido. Estabas recuperando el color, pero seguías inconsciente. La habitación estaba destrozada. No estaba ni el dinero ni alguna de tus artículos personales. Y luego, esto. Me quedé helado y todo empezó a darme vueltas. Había estado inconsciente por casi 48 horas y el mundo había seguido girando hacia una dirección que no había podido detener. Carl me dio un paquete con periódicos de Los Ángeles. Terrence Graham destroza la noche de Hollywood. Terrence Graham, el príncipe de Broadway, intoxicado sin explicación lógica. Exclusiva: los excesos de los Graham Baker en Hollywood. Exclusiva: Terrence Graham inconsciente y expuesto. Los periódicos estaban llenos de notas especulativas sobre el origen de la intoxicación, ninguna a mi favor, desde el uso de sustancias ilícitas, pasando por el alcoholismo, hasta historias de una amante despechada que trató de envenenarme. Pero si el contenido de la redacción era grotesco, las fotografías del desmayo en el restaurante lo eran aún más. Sin embargo, el galardón se lo llevaba una publicación. Era una fotografía mía semidesnudo en la habitación, cubierto con mi propio vómito. Mi carrera se había acabado. ¿Era posible acaso que la prensa llegase a ese nivel para obtener una fotografía? ¿Y por qué yo? Desde la muerte de Susana Marlowe me habían dejado en paz. Luego, cuando me casé según ellos intempestivamente con Candy, fueron tras fotografías
y alguna declaración, pero sin agresión. Yo tenía un trato frío pero educado con la prensa. En Inglaterra no existía esta forma de periodismo y era conocido que yo era un Granchester, por lo que nadie se atrevía a publicar algo de ese estilo sin tener que pasar sobre la casa de Granchester. Publicaban reseñas de mis obras, críticas a favor o en contra, alguna visita a espectáculos o fiestas con mi esposa. Pero nada a este nivel. Tiré los periódicos y me levanté sin importarme si la aguja sangraba o no. Carl me detuvo y me ayudó a sentarme, pues aún estaba mareado. Él ya había dispuesto algunas cosas durante mi inconsciencia. Terence, tranquilízate. Déjame explicarte qué otras cosas han sucedido durante tu convalecencia. De acuerdo. Explícate. Como supondrás, fue un escándalo en la filmación y en el hotel. Luego de despertar, hablé con la policía sobre lo que se habían robado. Además, el médico garantizó que tu madre y tú habían sido intoxicados con alcaloides. Creo que es una especie de droga. Para tratar de resolver esta situación, al ver los periódicos al día siguiente, busqué al director y a los productores, por lo que junto con el director de la película hemos pensado en convocar a una rueda de prensa donde tú expongas la situación, que fuiste intoxicado, que atentaron contra tu vida y la de tu madre. No queremos exponer a la señora Baker, ya que solo un periódico publicó algo sobre ella, así que no estará presente. El médico que te atendió y la policía darán su declaración sobre la verdad sobre tu intoxicación. Tratarán de acelerar la filmación y se han cancelado varias de tus apariciones públicas hasta que el escándalo se olvide. En cuanto al robo, me temo que se llevaron todo. He hablado a Nueva York y con una carta firmada por ti podrán transferirte dinero a un banco aquí en Los Ángeles, donde puedes sacar dinero si lo deseas. El hotel ha ofrecido tu estadía de manera gratuita y las reparaciones de la habitación. Además, durante tu convalecencia, negocié que suban tus comidas a la habitación sin ningún costo, ya que ellos tuvieron un fallo en la privacidad de sus huéspedes. Sobre quién hizo esto, no hay pistas. La policía interrogó a varias personas, pero nadie vio nada sospechoso. Todas las personas se estaban divirtiendo y, en cuanto al muchacho de color que sirvió la bebida, dice que solo recibió órdenes, que a muchos invitados se les habían servido bebidas por invitación de conocidos u hombres de negocios que estaban invitados, que lo único extraño fue que ya había una orden en el bar junto con el pago de la botella, y era un vino con un precio superior a los que se dan de cortesía. Realmente pensó que había sido un cliente impaciente para esperar que lo atendiesen y había preferido dejar una nota. La policía no trató muy bien al muchacho por su origen. Créeme, Terry, solo era un chico asustado que sirvió la botella equivocada. ¿Qué pasó con el chico?, le pregunté con verdadera angustia. Sabía que te preocuparías por eso. Busqué al chico y como el hotel está tan dispuesto a complacer a Terence Graham, les pedí un empleo para el muchacho en la cocina a tu nombre. ¿Hice bien? Sí, Carl, has hecho muy bien. Realmente me había tranquilizado. El muchacho era tan joven que dudaba tuviese la edad para servir copas, pero era obvio que necesitaba el trabajo. Él estuvo atendiendo nuestra mesa toda la noche, tratando de disimular la sonrisa por los comentarios agudos de las amigas de mi madre. Lo siento, Terence. Mi trabajo es evitar contrariedades en tu vida, pero esto se salió de mi control. Entenderé si quieres que deje mi trabajo. No, Carl. Tú no podías adivinar que el vino estaba adulterado. Y fue hasta mucho que recibieras un golpe por algo que aún no logro comprender. Al contrario, debo agradecerte que te ocuparas de todo en lo que me recupero. Pero ¿quién estuvo aquí mientras tú hacías todos estos trámites y yo seguía inconsciente? Pensé en solicitar una enfermera, pero una amiga de tu madre, la señora Margot Shaw,
Vino a visitarla cuando supo las noticias. Al ver que ella se había recuperado más rápido que tú, entró aquí y no hubo poder humano que la moviera. Así que aproveché su presencia para averiguar qué podía hacerse, y no hace mucho que se retiró. Me alegro que haya sido ella. Una enfermera no me parece una buena opción. Gracias, Carl. Le extendí mi mano en agradecimiento. Eres un buen tipo. Ahora, Terence, ¿quisieras una taza de té? Si es una infusión americana, olvídalo, dije, imaginando que si mi estómago seguía revuelto, esa infusión terminaría por asesinarme. Es auténtico té inglés, no te preocupes. Sé que se llevaron todo tu dinero, pero nadie pensaría en buscar dinero en la habitación de un asistente, así que aún tenemos para té inglés. Gracias, Carl. En realidad, si voy a ser sincero, tuve muchas dudas si debería traerte cuando te conocí. No me gusta la gente extraña, cerca, pero deberé agradecerte y deberé agradecerle a la estirada de Lady Cadwell cuando regrese que te haya recomendado. Sí, es una estirada, Terence. Ambos reímos de recordar a la estirada Lady Cadwell y volví a quedarme dormido, luego de beber el té. Cuando desperté, vi a Margot Shaw sonriéndome. «Despertaste, mi niño bello. ¿Cómo te sientes?» Un poco mareado aún, pero empiezo a recordar que tengo estómago. Pediré que te traigan algo de comer, que sea suave para que puedas retenerlo. Gracias, Margot. ¿Cómo podré agradecértelo? Tratando de recuperarte pronto y no siendo tan confiado la próxima vez. Créeme que he aprendido la lección. No volveré jamás a aceptar una bebida que no conozca su origen. No es esa la lección que debes aprender. Cuando Mary me contó lo que sucedió, pensé que la botella no iba para ti, sino para Eleanor. En este medio tú sabes que es normal recibir alguna cortesía de dueños de restaurantes, hoteles, etc. Para tu madre es muy común que algún caballero quiera halagarla con alguna bebida. Pienso que hay algo más aquí que nadie ha querido ver. Si la intención hubiese sido dormir a Eleanor, no lo hubiesen hecho junto a su hijo y con tantos testigos. Si hubiesen querido secuestrar a alguno, hubiesen encontrado la forma de llevárselos. ¿No te parece, hijo, que son demasiadas coincidencias en tu vida estos últimos días? No comprendo. Eleanor me contó el problema de las joyas de tu esposa. Pudo ser un incidente. Luego vienes aquí y Camille Brown se sienta en tus piernas para deleite de los periodistas. Podría ser otra casualidad, alguien que quiere ganar fama con tu fama. Pero esto no tiene nada de casualidad. La prensa puede ser molesta, príncipe de Broadway, pero no al punto de intoxicar actores y fotografiarlos semidesnudos y drogados. Tienes razón, pero no comprendo quién pudo atreverse a hacer algo tan grave. Soy amiga de Eleanor, Terry. Sé quién es tu padre y quién es la familia de tu esposa. ¿No tendrá algo que ver sus orígenes? ¿O algún enemigo que pudieran tener? No lo había pensado, Margot. A lo largo de nuestra vida ha habido personas que han querido dañar a mi esposa o a mí, pero nunca de forma tan cruel. Piénsalo, Terry. Tiene que haber alguien detrás de todo esto. Alguien que esté tan cerca que sepa sus movimientos. No sé, yo tengo mis dudas, pero soy una vieja mujer que desconfía hasta de su sombra. Pero todo esto no pudo haber sucedido de la nada. Si quieres escuchar un consejo, trata de convencer al director de priorizar tus escenas. Hazlas a la perfección y trata de regresar lo antes posible a Inglaterra. Pero no lo comentes con nadie. Con nadie. Me temo que cuando esto llegue a Inglaterra, mi carrera habrá acabado, le dije con un dolor en el corazón. No lo veas así, niño bello. Los seres humanos sobreviven a muchas cosas. Mi gente sobrevivió a la esclavitud y seguimos sobreviviendo a la discriminación. Si lo piensas,
No hay protagónicos para actores de color. Y nos levantamos cada día a dar lo mejor. Tú harás lo mismo. Te levantarás de esto como nadie lo ha hecho y tendrás más matices para tus personajes, pues mientras más vivencias tenemos, más podemos aportar a nuestros personajes. Pero ten cuidado, niño bello, la maldad humana puede ser inmensa. Aún así, con toda la inconsciencia y el vómito, te ves bello en las fotos, dijo la madura mujer para hacerme reír. Margot se retiró y me quedé pensando en sus palabras. Siempre me vanaglorié de conocer a las personas, de detectar a los hipócritas y ver las situaciones antes que sucediesen. No sabía si el cansancio que tenía me había hecho bajar la guardia, o estaba tan molesto con las situaciones que habían surgido que no me di cuenta de cosas que estuviesen pasando a mi alrededor. En cuanto pude levantarme, fui a ver a mi madre. Ella había bebido menos vino esa noche y por lo tanto los efectos fueron menores en ella. Le comenté lo hablado con Margot y estuvo de acuerdo que algo más había detrás de todo esto. Detrás de la risa de comediante de Margot, me comentaba mi madre, había una mujer luchadora que tenía el don de ver lo que a ojos de otras personas pasaba desapercibido. Carl se encargó de organizar todo para la conferencia y de tener todo listo para mí. Realmente había resultado ser una persona eficiente y discreta. En algún momento pensé en recomendarlo con alguna de las amigas de mi madre si decidía quedarse en América, o con mi padre que requería de tantas personas en el Parlamento. Se convocó a los periódicos y a la radio a la conferencia. Me vestí con absoluta formalidad como un caballero inglés. Si tenía que contrarrestar esas horribles fotografías, lo haría con mi mejor imagen. No fue fácil pararme frente a esas personas que estaban ahí para hacer leña del árbol caído. El médico que me había atendido fue muy profesional al hablar sobre el hecho que yo había sido intoxicado y que con un poco más pudieron haberme matado. La policía habló sobre los destrozos a mi habitación y las lesiones a mi asistente, y que seguían buscando a los responsables. Llegó mi turno de hablar. Tomé aire y comencé. Señores de la prensa y radio, sé que su trabajo es contar la verdad al gran público. Por eso me alegro de estar frente a ustedes este día para que la verdad sea conocida. Mi carrera ha sido basada en el trabajo arduo, la disciplina y el respeto tanto al trabajo que realizo como al público que sigue mi carrera. Aunque hubo un momento en mi vida que fue de conocimiento público, mi salida de los escenarios por culpa del alcohol, esa etapa de mi vida finalizó hace muchos años cuando aún era un adolescente. En los últimos 10 años he sido una persona que se ha mantenido inmersa en su trabajo y en su familia. La situación que viví hace unas noches fue producto de personas sin principios, con poco o ningún respeto a la vida humana, quienes no solo atentaron contra la vida, sino también contra la dignidad de un caballero, y solo puedo finalizar diciendo que no descansaré hasta encontrar a los culpables. Luego de eso, la lluvia de preguntas comenzó. Traté de contestar con la mayor cortesía posible por absurdas que fuesen. Necesitaba ganarme a la prensa. Sabía que así como me habían destrozado, podían elevarme a la categoría que quisiesen. Luego de eso, ofrecí un cóctel a la prensa, para agradecerles. Esto fue porque recordé lo que alguna vez la tímida le había dicho a mi pecosa. No sabes la diferencia que puede hacer una buena comida en los negocios de Archie. Así que, si funcionaba para el elegante, podría funcionar para mí. Regresé a mi habitación y me quedé dormido. Esa noche, luego de repasar la agenda del día siguiente con Carl, a quien ya le había retirado los puntos del golpe, volví a levantarme y cerré nuevamente la puerta de la entrada principal. Iba a dormir cuando me levanté nuevamente y cerré con llave la puerta que comunicaba mi habitación con la de mi asistente. Algo ya no empezaba a cuadrar en esta historia. Terry finalizó la escritura de esa noche con un nudo en la garganta. Aún ahora le costaba creer todo lo que le había pasado en esos meses. Sabía que él no era tan bondadoso como su esposa, pero siempre trataba de hacer lo correcto, lo que consideraba justo. Desde joven, si había algo que no podía soportar, era la injusticia. A pesar de haber sido criado como un noble, el hecho de ser la oveja negra de la familia lo había hecho identificarse con todos los que sufrían por ser diferentes.
o por ser pobres, o por ser ellos mismos. Jamás imaginó que esta regla de vida lo haría ver tambalear su carrera, su matrimonio, incluso su salud, y que alguien que pareció simplemente haber tomado con resignación lo que la vida le había otorgado, regresó tras las sombras de personas absurdas a tratar de destruirlo. Fue a la cocina por un café. Ya no tenía sentido dormir. Ya se veían los reflejos del amanecer en el jardín. El olor de los narcisos empezaba a despertar. Tal vez debía al menos intentar descansar su espalda un momento. Subió a su habitación con el café en la mano. Cuando entró, se dio cuenta que su esposa estaba acostada en el lado de la cama en la que él normalmente dormía, abrazando la almohada que él usaba. Dejó el café a un lado y se dispuso a acostarse en una esquina de la cama. Ese era su lugar y tenía que recuperarlo. Antes de cerrar los ojos, le dio a su pecosa un beso en la frente. Se quedó dormido con un nudo en el pecho. Continuará.